Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes para cada uno de nuestros radio oyentes que a través del ciberespacio siguen Radio La Lumbrera. Les deseamos a cada uno de ustedes de todo corazón que tengan un hermoso día. Es posible que alguien tal vez esté enfermo y diga: no puedo entender tanto ánimo que tiene esta persona, pero la verdad es que yo estoy aquí en mi cama sufriendo los embates de la enfermedad y pronto ya no voy a estar en esta tierra. Pues te puedo decir una cosa, amado oyente, que con ese ánimo y con esa esperanza con que te hablo, también te puedo decir que hay una posibilidad de vida después de la muerte. Y es cuando creemos en Cristo Jesús y le recibimos en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Si tú estás pasando por un momento difícil, por un momento agobiante, por una condición que hasta tal vez sea terminal al estado de la muerte, pues te digo que hay una alternativa y una esperanza gloriosa más allá de esta vida, y es la vida eterna. ¿Quién la prometió? El Dios creador. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, quien se humanó a través del cuerpo de María, su madre, y concebida a través del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, tomó forma humana y vino a este mundo, estuvo entre nosotros, sufrió y padeció. ¿Por qué? Por amor tuyo y por amor mío. Porque nosotros estábamos separados de Dios, lejos de Dios. Hay personas que dicen: yo no soy mala. Sí, la Biblia también señala que hubo un hombre que le dijo: maestro bueno, hago todo esto, cumplo con esto, con aquello y con lo otro, y cumplo los mandamientos. Era una persona muy distinguida dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, pero era un hombre realmente con bienes, con muchos bienes, porque el Señor Jesús le dice, para probar las intenciones que habían en lo más profundo de su conciencia: vende lo que tiene y dalo a los pobres. El hombre se puso triste y se fue. La conclusión que sacamos nosotros era: ¿dónde estaba su Dios? Simplemente era su capacidad económica. Pero tú que estás pasando por una situación de aflicción, por una enfermedad, y que sabes que pocos días quedan, no tienes nada, no tienes absolutamente nada que arriesgar en esta tierra, pero sí tienes mucho que ganar en la eternidad, y es hablar con Dios y decirle: Señor, en esta condición en que estoy, en esta vida que llevo, que ya no sé si el día de mañana estaré aquí, Señor, toma mi alma, toma mi espíritu y ten misericordia de mí, perdona mis pecados y dame esa preciosa oportunidad de vivir en la eternidad, porque no quiero pasar después de esta tierra a vivir en el infierno. Y tenlo por seguro que Dios te va a responder. Amables oyentes, vamos a orar antes de continuar con nuestro programa. Dios eterno, gracias te damos en esta hora, y porque tenemos la hermosa bendición de ser parte de nuestra comunidad. No solo de nuestra comunidad, sino, Señor, que nos damos cuenta que a través de estas redes se cumple tu palabra, ese mandamiento que fue dado sobre sus discípulos por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por este medio tecnológico esto se está cumpliendo 100%, porque en cualquier lugar del mundo donde alguien se encuentre puede hacer un clic en nuestra página, puede entrar a nuestros programas y puede oír una palabra de edificación y de bendición para sus vidas. Gracias te damos, soberano creador, porque tu palabra es única. Tu palabra es verdad, y lo que en ella está escrito
y el contenido que ella tiene se cumplió, se cumple y se cumplirá. Soberano Creador, te damos gracias en este día por concedernos este tiempo, esta oportunidad, la bendición de compartir con cada uno de nuestros seguidores. También sabemos, mi Dios, que entre ellos hay enfermos, hay necesitados, hay personas que están tristes, atribuladas por distintas enfermedades, especialmente por enfermedades depresivas propias de este tiempo a causa de esta pandemia mundial. Soberano Creador, te rogamos en tu misericordia seas tocando cada vida, cada corazón, en especial aquellos que se vuelven a ti y que te miran y que te buscan, Señor, inclinan su rostro y reconocen en sus vidas y en sus corazones que son necesitados de una mano generosa, superior, grande, gratuita y eterna. Y gracias te damos porque, Señor, hemos creído en ti y confiamos en todas aquellas personas que te busquen, que recibirán una respuesta. Señor, te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia seas obrando sobre nuestra nación, sobre nuestra tierra, sobre nuestra gente. Bendice, Señor, para que haya paz, para que haya alimento, para que haya sustento, para que haya abrigo, para que haya bienestar para todos. Señor, ten misericordia de los desamparados, de las viudas, de los huérfanos, de los que están tristes y solitarios, Señor. Acompáñeles, mi Dios, a ellos y coloca en cada uno de nosotros, mi Dios, esa bendición de lo alto para que sigamos participando en este hermoso programa. Esa bendición generosa que viene en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y agradecemos profundamente a cada uno de nuestros seguidores y oyentes que semana a semana están pendientes de nuestros programas. Y por supuesto también agradecemos a aquellos que nos han hecho sugerencias, nos han hecho preguntas. Fíjese que la semana pasada nos llegó una hermosa pregunta. Más que una pregunta, era un comentario y dentro de ese comentario venían algunas ideas. Este comentario nos mencionaba y nos decía lo siguiente. Decía, hace tiempo que yo no oigo en la iglesia donde yo participo, era un feligrés que estaba diciendo esto, que se hable tan profundamente y abiertamente y claro y preciso sobre el pecado de la fornicación, sobre el pecado del adulterio. No sé qué está pasando en estos tiempos. Y eso, fíjese que me puso a mí en alerta también para precisamente sobre ese tema exponer. Así que gracias damos a Dios por aquellos de nuestros seguidores y auditores que con sus opiniones nos inquietan también a que nosotros podamos tener la oportunidad de exponer sobre temas que tiene mucha razón nuestro amado auditor, que desde un lugar muy remoto del mundo nos ha mandado esa inquietud y la acogimos, porque ciertamente si alguien está pidiendo es porque necesita se le entregue pan. Como dice la palabra del Señor, no se le van a dar piedras, no. Quien tiene una necesidad hay que satisfacer la necesidad que tiene. Y esto me ha hecho pensar durante la semana y realmente decir, sí, ¿por qué hoy en día en las iglesias no se habla de la fornicación, no se habla del adulterio, como se hacía hasta hace algunos años atrás, no muchos? Y por cierto, también empecé a meditar sobre ello, claro. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos ahí en el libro de Esdras, y lo señala muy bien la palabra, en los 4 pilares fundamentales en los cuales se centró Esdras. Lo dice allí específicamente en el capítulo 7, en el versículo 10, cuya cita bíblica es el sustento para el programa que se llama Estudio Inductivo de la Biblia. No es un mero nombre.
Ese programa motiva a los creyentes a entrar en el estudio profundo, dedicado de la palabra de Dios, más que un oír cotidiano y diario. Hoy día voy a oír el primer capítulo de Génesis, mañana voy a oír el segundo capítulo. Sí, pero lo que está llamando ahí Esdras es a la responsabilidad de profundizar en el aprendizaje de la Escritura, porque él dice que preparó su corazón, se preparó en su persona, no que a su corazón le haya inyectado más sangre o menos sangre, no, se refiere a su persona. Él se preparó, se dispuso, dijo, hay que estudiar la palabra y estudiarla, porque en este tiempo la gente necesita oír una verdad que se ha quedado en el olvido. Eso dijo Esdras. ¿Pero para qué? Se preparó personalmente y se predispuso para inquirir, para indagar, para investigar, para escudriñar, para llegar a comprender lo más profundo de la enseñanza de la que él disponía en esos tiempos. En los tiempos de Esdras estamos hablando de la Torá. Entonces, este hombre dice que una vez que hubo investigado y llegado a fondo en la palabra, tenía un propósito. No es convertirse en un teólogo para que un día le despacharan un diploma o un galvano. No. El propósito de estudiar y de llegar a fondo en la palabra era para cumplirla. Primera responsabilidad que tienen los creyentes en Cristo Jesús: aprender de la palabra de Dios, aprender de la Escritura para cumplirla. Ese es el paso número 1. Muchas personas, hombres y mujeres, que dicen ser grandes dirigentes y administradores, sin embargo, obvian ese paso, el cumplir la palabra. Sí, son grandes expositores, son muy doctos, hablan muy bien, y le puedo nombrar programas de televisión que partieron pidiendo ofrendas y después que se enriquecieron, se terminaron. Hombres que partieron pidiendo ofrendas, se hicieron famosos en el mundo y después se terminaron. No hay nada de ello. ¿Por qué? Porque solo investigaron en la palabra para su uso personal, para su aprovechamiento, pero no la cumplieron. Y por cierto, que tampoco la enseñaron. Si ese era el propósito final que tuvo Esdras al indagar en la Sagrada Escritura, en lo que para él era conocido en ese momento, en ese tiempo, era instruirse personalmente y proponerse en su corazón en llegar al fondo de la palabra para cumplirla y para luego enseñar. ¿A quién? A Israel, sus estatutos y decretos. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, es ese nuestro fin último. Si en todas nuestras iglesias todos los hermanos y hermanas hicieran esto mismo, la iglesia sería muy, muy poderosa, conforme lo dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, que seremos testigos. Pero ¿cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el poder de Dios, que está a través de su palabra viva. Y con ese poder nosotros podemos hacer muchas cosas en medio de la comunidad. ¿Pero por qué no está ese poder? Porque la iglesia es flaca, es pobre, es light, es peor que un yogur sin sabor. Porque no inquiere, no llega a fondo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que vivimos los tiempos que vivimos, entre aguas y a medias luces, y buscamos muchas veces, y buscan, especialmente en este tiempo, hombres y mujeres que se sentían solos. Entonces yo voy a buscar en este, voy a buscar en el otro, voy a mirar a este, voy a mirar a este otro, y la palabra de Dios, nada.
Nada. Ah, no, es que no la entiendo. Entonces, ¿por qué no te juntaste con alguien que entiende más para aprender? Ah, no, es que no tengo tiempo. Siempre hay una excusa para seguir siendo un cristiano mediocre. Pero nunca hay excusa, como fue con Esdras, para ser un cristiano cabal, bien formado y profundizado en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué logró finalmente Esdras? Cosas extraordinarias. Cuando tuvo que decirle al pueblo, ustedes están mal, porque esto no es lo que quiere Dios para con nosotros. Ustedes han faltado delante de Dios, han pecado delante de Dios. No puede ser que ustedes como pueblo de Dios se mezclen con naciones paganas. ¿Y sabe lo que dicen muchos de los grandes parlanchines de este tiempo? No, eso que hizo Esdras era para ese tiempo solamente. Eso era del Antiguo Testamento. Ya tienen 2 Biblias en una. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, si ahora en el Nuevo Testamento eso no corre. Porque con el Dios de la gracia, todo eso, lo que era ira, lo que era pecado, quedó atrás. Ahora con el Dios de la gracia las situaciones cambian. No es así. La Biblia es una sola de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Que a usted no le guste exponer la verdad es otra cosa, pero la Biblia es una sola. Y por cierto, también pensaba y meditaba cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es la circunstancia. ¿Por qué hoy en día en la iglesia, en las congregaciones, no se habla abiertamente de estos pecados? En primer lugar, tenemos que decir que hoy en día se ha cambiado el concepto de pecado. Se le ha quitado ese agravio, ese peso de conciencia. Entonces, ahora se hablan de muchos errores, de errores grandes, de errores pequeñitos y de pequeñas faltas o de faltitas. ¿Por qué? Porque se le quita lo que significa responsabilidad de conciencia. Entonces se excluye del individuo y se deja solamente como un mero equívoco fuera de su conciencia. Como decir, por ejemplo, que si vamos en una carretera y de tercera pasamos a quinta. Fue un pequeño error, pero el vehículo siguió funcionando. Lo cierto es que el pecado, como está especificado dentro de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, significa que es una falta que cometemos y que no es admitida y no es permitida delante de Dios, porque estamos actuando en conciencia, con conocimiento, y entramos a la acción nosotros. Estamos involucrados en ello. Pero para que no sea tan fuerte, para que nuestros oyentes no se sientan, para que los feligreses no se vayan y vuelvan el próximo domingo a dejar ahí la suculenta ofrenda que sostiene a todo el equipo de trabajo de este gran programa, entonces no tenemos que hablarle de esa manera. No tenemos que hacerlos sentir que son culpables delante de Dios, sino que no. Tenemos que hacerlos sentir a través de la palabra, de lo que nosotros expresamos, que verdaderamente tienen que tener en algún momento una reconciliación con Dios. Pero no tenemos que sentirlos que se ofendan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el pecado verdaderamente no toca la conciencia de la persona, entonces su reacción es nula. Porque como no siente el peso de la falta en su conciencia, entonces tampoco siente que es doloroso y que eso que ha hecho le contriñe en lo más profundo de su espíritu. Contreñir significa un dolor profundo en el espíritu. Y cuando el hombre y la mujer tienen contrición en su vida, entonces reconocen y con lágrimas en sus ojos invocan el nombre de Dios pidiendo perdón. Y por cierto también reconciliación. Entonces eso ya es una gran diferencia.
Hoy se predica como tirarle agüita en neblina a las plantas para que no se vayan a doblar las hojitas por la fuerza del agua directa. Pero lo que realmente necesita la iglesia es que le hablen con la palabra que es verdad. Y por cierto, también que hay que reconocer que si no se tiene el suficiente respaldo escritural y de testimonio, es difícil también pararse ante una congregación y enfocar los problemas y las situaciones como tiene que ser. ¿Qué es lo que ocurre en estos tiempos modernos? En que tanto quienes dirigen las congregaciones y sus familias también pasan por los mismos pecados de los demás. Entonces sienten que pierden la autoridad y por eso ya no hablan de ellos. ¿Y cuál es el resultado? Es que toda la iglesia se termina contaminando y pierden de vista lo que dice la palabra de Dios. Esa hermosa oración que hizo el Señor Jesucristo, que estaban en el mundo, pero que no eran del mundo, que no los quitara del mundo, pero que los guardara del mal. Entonces, amables oyentes, cuando no está la autoridad en la palabra, ocurre lo mismo que sucede en el mundo. Oímos hablar a un prominente político, pero nadie le cree, porque saben que son solamente palabras bien sacadas de un diccionario, pero no tienen el respaldo de los dichos ni de los hechos. No está el testimonio. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que ha apagado las voces de la verdad desde los púlpitos. Pero cada uno de nosotros está llamado a hablar con la verdad, porque cuando el hombre y la mujer conocen la verdad, ella los hace verdaderamente libres. Y eso es lo que cada uno de nosotros desea para nuestros radioyentes, que no vivan cargando pecados, sino que verdaderamente confiesen delante de Dios que necesitan cambiar, que no lo pueden hacer, pero que acuden a Dios para que a través del sacrificio de Cristo Jesús sean limpias sus vidas y sus conciencias y vivan en la libertad que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y bien, como hemos dicho desde el inicio de nuestro programa, en el día de hoy queremos compartir sobre el adulterio. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué dentro de la iglesia se está dando con tanta frecuencia el adulterio? Y mire, cuando nosotros examinamos allí en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, específicamente allí en el capítulo 5, le hace hincapié en dos cosas muy diferentes. Una, que son los frutos del Espíritu, y otra, las obras de la carne. Y cuando señala sobre las obras de la carne, dice lo siguiente: pero si manifiestas son las obras de la carne, que son, y mire, las 4 primeras que nombra son precisamente pecados sexuales: el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y luego continúa nombrando a la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y si ya en ese tiempo el apóstol veía estas condiciones y estas situaciones en medio de los creyentes que se estaban incorporando a la iglesia, pues también en este tiempo esto sucede en medio de la comunidad. Y por cierto, como la comunidad forma también parte de la iglesia, estos son pecados que van entrando en la iglesia.
Pero lo importante es que nosotros sigamos hablando, amonestando, aconsejando, corrigiendo, instruyendo a tiempo y fuera de tiempo. Ciertamente que la Biblia condena con toda claridad el acto del adulterio. Y parte mencionando allí desde Éxodo en adelante, el capítulo 20, versículo 14, y lo muestra en todas sus páginas. Lo vemos ahí mostrado a través del libro de Oseas, donde muestra la falta de inmoralidad del pueblo de Israel hacia Dios, y Dios, que no cambia, que no varía, mantiene siempre su fidelidad. Por cierto, que el adulterio atenta contra la promesa del matrimonio y de ser fiel. Y nos señala ahí en Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ciertamente que todo lo hizo hermoso en su tiempo el soberano creador. Así lo señala Eclesiastés 3 en el versículo 11. Por cierto que el tiempo que Dios ha determinado para la intimidad sexual entre un hombre y una mujer es dentro del matrimonio. Tener una relación antes del matrimonio o bien con otra pareja después del matrimonio va en directa desobediencia a la voluntad de Dios. Incluso, como ocurre muchas veces, hay cónyuges que le dan consentimiento a su pareja para que tenga otras relaciones extraconyugales. Pero ello no significa que esté aprobado por Dios, sino que va contra la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros que debemos de huir. Y de hecho el apóstol Pablo lo advierte claramente contra tal tipo de comportamiento. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, dice el apóstol, contra su propio cuerpo peca. Eso es lo que encontramos en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero hay algo mucho más interesante en esta misma carta, aquí en el capítulo 6, y que dice muy claro: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, refiriéndose a Génesis capítulo 2, verso 24. Por ello es que tenemos que huir de estas condiciones y de estas situaciones que producen finalmente no solo un quiebre en la intimidad matrimonial, sino que también producen un quiebre familiar. Y por supuesto que también trae un quiebre en el entorno de los que nos rodean. Y continúa el apóstol diciendo ahí en la misma carta primera de Corintios, en el capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque si habéis sido comprados por precio, refiriéndose a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese que muchas veces no se comprende bien lo que significa santo
Y al hacer un breve escudriñar en el texto con que fue escrito el Evangelio, el término santo en griego es agios, y el significado que tiene ese término es separado para el uso exclusivo de Dios o perteneciente a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, de acuerdo a cómo se cree en este tiempo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo me doy los gustos que quiero, pero lo cierto es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, entonces ya no vivimos bajo nuestra propia voluntad, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo, y Él es quien mueve a nuestra conciencia a actuar en rectitud y en verdad. Cuando nosotros comprendemos que lo santo no solamente es apartado, sino que significa que está apartado, pero que a su vez también es exclusivamente para Dios o perteneciente a Él, entonces podemos entender y le podemos tomar peso en conciencia a lo que significa tener y lo que duele tener una relación fuera del matrimonio, o tomar una pareja sin la debida disposición del contrato matrimonial o de la bendición matrimonial. Hoy en día hay muchas personas que dicen: no, ¿para qué me voy a casar si me dan los monos, me aburro y me voy? Y ese mismo pensamiento hoy en día también se vive dentro de la iglesia. Es común escuchar hoy en día decir: pido que oren por la pareja de mi hija, pido que oren por la pareja de mi hijo. Es decir, eso ya es como algo cotidiano, como que suena estando en onda. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros no a estar en onda y no a hacer lo que el mundo hace. No a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo, sino que caminar en la voluntad de Dios, en el camino que nosotros hemos tomado, porque hemos visto que a través de la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor, no solo nos libró de la muerte eterna del pecado, sino que también a través de la obra de Cristo somos apartados para Dios, somos para dar ejemplo en medio del mundo. Estamos en este mundo, pero no hacemos las cosas que hace el mundo, sino que colocamos nuestra mirada en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por cierto que no debemos de olvidar que nosotros somos llamados para glorificar a Dios. El potencial para utilizar nuestros cuerpos es para la gloria del Dios eterno. Y eso lo encontramos muy bien allí destacado en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Dice el verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación es el proceso que tiene lugar en aquellos que ofrecen su cuerpo en obediencia a la voluntad de Dios, y el resultado es que reciben parte en su santidad, la propia vida y por cierto también nuestra naturaleza. Ahora, cuando nosotros vemos que al Señor Jesús le hicieron esta pregunta acerca del adulterio, por eso que ahí en el Nuevo Testamento el Señor Jesús da una expresión bien clara
Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque le estaban presentando casos con justificaciones. Entonces él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto está registrado ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 27 y 28. ¿Sabe qué nos lleva a examinar esto? Es lo que ocurre hoy en día a causa del incremento de la información a través de Internet. En aquel tiempo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no existía la información en línea. Pero ya el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, se está proyectando a lo que vendría en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuánto pecado de pornografía, de masturbación, de lascivia, de concupiscencia hay en los corazones de hombres y mujeres que pasan a altas horas de la noche, a escondidas, en piezas oscuras, bajo la sábana, para que nadie se dé cuenta, y sacan allí sus más oscuros y sucios deseos sexuales al mirar a través de las páginas de Internet? ¿Tenía razón entonces nuestro Señor Jesucristo? Claro que tenía mucha razón, y hoy en día tiene más vigencia todavía. También, por cierto, hace mucho hincapié en la actitud extrema que uno debe tomar para evitar estos pecados. Por eso que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cuántas veces el hombre o la mujer se quedan ahí pasmados frente a una película? Se quedan pasmados ahí, embuidos frente a un afiche. Se quedan pasmados ahí frente a la figura de una mujer. Se quedan pasmados mirando ahí la figura de un hombre. Se quedan envueltos en los olores, en los perfumes que se venden y que, por cierto, traen a la tentación. Muy bien habla la palabra del Señor ahí en Proverbios cuando habla de la mujer ramera que recorre las calles buscando y lleva a los hombres cautivos. Dice, como bueyes que van al matadero. Así es el hombre que ignora y que desprecia la gracia de Dios. ¿Cómo es posible, habiendo gustado tanta bendición, llegar a caer en tanta bajeza? Sin embargo, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. A eso nos llama a cada uno de nosotros la palabra de Dios, a que seamos sabios, avisados, entendidos, que abramos nuestros ojos y que no nos dejemos seducir con la palabra, como le ocurrió a la mujer allí en el huerto. Quiso llegar más a fondo, quiso saber qué es lo que había más allá del árbol que allí estaba representado. Y eso muchas veces también ocurre en el hombre y en la mujer. Piensa que es capaz de controlar sus emociones. Y solo cuando se ve llorando y destrozado se da cuenta de su ignorancia por haber desechado la gracia y la misericordia de Dios. Amable oyente, cuando somos tentados con esos pensamientos impuros, podemos ciertamente que recordar que el Señor Jesús nos abrió un camino para salir del pecado.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 4, del 15 al 16. Es decir, busquemos en el momento, en el tiempo, para que encontremos el oportuno socorro. Muchas veces tomamos esta cita y la aplicamos después, pero aquí la palabra del Señor nos está hablando de prevención. En el trono de la gracia de Dios recibimos la ayuda que necesitamos. ¿Por qué razón? Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso lo señala en Hebreos 2:18. Pero note bien lo que dice: para socorrer a los que son tentados. Y el socorro no es algo que venga cuando ya el incendio arrasó. El socorro es lo que viene antes que el incendio ocurra. Para el verdadero cristiano, no hay una felicidad duradera y fuerte fuera de la voluntad de Dios. Los placeres momentáneos del adulterio pronto desaparecen, pero la tristeza que se cosecha es muy duradera. No se borra con un simple paso por la ducha. Es algo que queda en la conciencia y es algo que necesita mucha comunión con Dios para volver a tener la paz que se ha perdido. Bienaventurados son los que eligen, como el Señor Jesús, sufrir en hacer la voluntad de Dios, no cediendo a la tentación. Entonces nos volvemos en una gran bendición y un ejemplo allí donde estamos y obedecemos. El gozo cada vez mayor que viene de una vida fiel mientras estamos en la tierra y, por cierto, después en la eternidad. Pareciera que lo que nos muestra la palabra del Señor es algo imposible de alcanzar, pero no lo es. No es un algo imposible. El gobierno ha dispuesto como una manera de premiar a los matrimonios fieles, le dan un bono por 50 años de matrimonio. Pero el Dios eterno promete algo mucho mayor y más potente, más fuerte, más firme, más poderoso que un mero bono. El Dios eterno promete vida eterna en el reino de los cielos para todos los que le son fieles y en esta tierra saben mantenerse en este mundo, pero lejos de la corrupción del mundo. ¿Es imposible no pecar? Sí, es un imposible, pero ¿hay cosas que nosotros podemos evitar? Sí, las podemos evitar. Y ahí es donde tiene que actuar nuestra conciencia, nuestra sabiduría, nuestro equilibrio, nuestra equidad. No les estoy hablando como un mero libretista. He vivido años muy difíciles en mi matrimonio. Me he ausentado por años de mi casa, dejando esposa y dejando hijos. Pero delante del soberano creador y del Dios eterno, mi conciencia está tranquila. Por una razón muy sencilla: alégrate con la mujer de tu juventud y sus caricias sean las que te deleiten de día y de noche. Un día, cuando asumí un compromiso contractual, un contrato en el registro civil, y luego ese compromiso fue refrendado en el altar con la bendición de Dios, he mantenido lo que significa la relación matrimonial y la intimidad matrimonial. Y he luchado, claro que he luchado,
para huir de aquellas oportunidades. Pero gracias doy a Dios porque me ha librado de ellas. Y porque puedo hablar con la frente en alto y limpia, mirando a los ojos, mirando a la cara, sin temor a equivocarme, porque Dios ha guardado mi vida. Y eso es lo que yo deseo también para ti y para cada uno de nuestros oyentes. Seamos fieles a nuestras esposas, sean fieles a sus esposos, porque si son fieles en lo poco, podrán ser fieles en lo mucho, lo que significa ser fiel a Dios. Si podemos cumplir en lo que tenemos cerca, en lo que podemos palpar, en lo que podemos tocar, cuánto mayor ante aquello que no vemos, pero que por fe hemos creído. Amables oyentes, el tiempo, la luz roja me avisa que ya estamos en la hora de término. Y bien, vamos a concluir en este día con este programa y vamos a orar. Te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, soberano creador, y te honramos. Te agradecemos por el tiempo que nos concedes para compartir con nuestros oyentes. Mi Dios, sea tu bendición en cada vida y en cada corazón, y concédenos en tu voluntad, en tu amor y en tu misericordia, la próxima semana volver a encontrarnos con nuestros oyentes a través de estas líneas de internet. Tu bendición en cada vida y en cada corazón. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Continuaremos con este mismo capítulo porque estamos recién empezando y queremos hablar profundamente y detenidamente sobre el pecado del adulterio. Y por cierto que está muy de la mano también con la fornicación y que tanto daño hace a la iglesia de Cristo. Nos vemos entonces la próxima semana y Dios les bendiga